Buenos días, excelente sábado a todos. Bienvenidos a esta segunda parte del curso de los efectos fiscales en el derecho financiero y en el derecho corporativo y en las sociedades mercantiles. El día de hoy, como platicamos, vamos a estar viendo como tal las sociedades que nos hicieron falta y también con respecto a las dudas que habían planteado en la sesión pasada. O más bien consideré que era importante que platicáramos un poquito respecto a las aportaciones. Todo esto a fin de que ustedes tengan un poquito más definida esta parte de las aportaciones, de lo que son, no como tal las acciones, pero sí lo que tiene que ver en temas con cómo puedo retirarlas, qué impuesto me puede causar y cómo funcionan. El tema de tal como los títulos que pueden ser las acciones en sí, es un tema un poco más allá complejo que puede ser inclusive todo un tema de curso, porque pues como veíamos también en la clase pasada, son denominados títulos valor o títulos de deuda. En México generalmente la doctrina los marca como títulos de deuda, pero nosotros sabemos bien que cuando tenemos una acción que ya inclusive tiene un monto pagado por parte de la empresa o del accionista, pues en este caso pues ya representa un valor, ¿no? Es importante que hagamos esta distinción porque al hacer esta distinción de los títulos vamos a ver que lo que vamos a ver en esta primera parte no solo tiene que ver como tal con el título, sino también con el registro contable y cómo la vamos a considerar como una especie de aportaciones. Otra de las partes que vamos a estar viendo es un poquito en cada una de ellas las situaciones fiscales que tenemos que observar. Vamos a ver también sociedades que están en ley, pero que tampoco son tan comunes en la práctica comercial en México. Sin embargo, pudiera ser que, y como bien también veíamos en la parte pasada, pueden ser importantes para la generación o que ustedes vean su modelo de negocio. En el modelo de negocio vamos a poder ver si esto nos aplica. Inclusive ahí vamos a hacer una analogía con el contrato de asociación en participación, con las sociedades que tenemos, cómo se ha derivado en esta parte. Entonces, la primera parte que vamos a ver es el tema de las aportaciones. ¿Qué son las aportaciones? Las aportaciones es la obligación de prestar, de dar o hacer con respecto a un contrato. En este caso estaremos hablando que tiene que ser sobre el contrato mercantil. Cuando yo tengo la obligación, y más importante del derecho mercantil y el derecho civil, son las obligaciones. Cuando efectúo el pago, cuando tengo a lo mejor inclusive una nota de remisión, cuando tengo una garantía, la base fundamental son las obligaciones. Yo creo que los contadores, sobre todo cuando estudiamos derecho, pues es una de las materias, pero el tema de obligaciones yo creo que debería ser una materia que debería de impartirse o que todos los que tienen formación de contadores deberían al menos tratar de leer lo básico, porque realmente es cuando nace tanto las obligaciones de pago, las obligaciones de remisión, las compensaciones, todo este tipo de esquemas que sí tiene como tal un efecto fiscal muy fuerte y es la figura básica como tal del pago de los impuestos. No como tal el derecho más bien a las contribuciones, o sea, el hecho de tener que aportar al gasto público, pero sí cuando ya nace esta necesidad de que tenemos que aportar al gasto público, pues de ver que en qué momento se tiene que hacer, cuando acumulo, etcétera. El conocer bien el tema de las obligaciones nos va a ayudar bastante. Es por eso que en el tema de las aportaciones es una obligación. Es una obligación, como mencionaba, de prestar, de hacer, con respecto al contrato. El contrato, y como quedó claro en la sesión pasada, es el acuerdo de voluntades o el acuerdo que vamos a tener con los otros accionistas. En este acuerdo nosotros vamos a poner cómo vamos a pagar, qué vamos a pagar y en qué momento vamos a pagar. Sin embargo, tenemos generalidades de que en qué plazos debe estar pagado cada una de las aportaciones. Sin embargo, es importante que ustedes sepan y que tengan presente que las aportaciones se pueden pagar o se pueden realizar en el momento en que yo inclusive pueda pactar en la misma sociedad, y es lo que vamos a ver en cada una de ellas, donde podemos poner inclusive pagos que puedan diferenciarse o que tengan un plazo fijo. Entonces, existen inclusive obligaciones de no hacer. ¿Qué es una obligación de hacer? Pues a lo mejor si yo tengo un contrato
en el cual tengo que entregar, no sé, a lo mejor balones de fútbol, pero yo los entrego inflados, pues a lo mejor una obligación de no hacer sería no entregarlos inflados. Este tipo de cuestiones sí es totalmente legal, pero en cuestiones mercantiles y con respecto a las aportaciones no hay como tal una obligación de no hacer con respecto al pago de la aportación. Es decir, yo no puedo decir que voy a aportar cierta cantidad de dinero o voy a dar cierto trabajo y no hacerlo, ¿no? Es decir, que realmente la obligación de la aportación nace con respecto a que tengo que ser o tiene que realmente ser una aportación de dar. Las aportaciones pueden ser en bienes materiales o bienes incorpóreos o inmateriales. Como veíamos en la también sesión pasada, en la parte general donde hablábamos del conocimiento del modelo de negocio y de todo el derecho corporativo, por ejemplo, si yo tengo una marca y yo soy dueño de la marca de McDonald's, pues si lo tengo registrada como persona física, puedo incorporar puedo incorporar la marca a la sociedad. Inclusive vamos a ver un poco, y también surgió esto en la sesión pasada, de cómo puedo hacer una evaluación de de a lo mejor algo incorpóreo o un bien mueble, un bien material que me va a ayudar, inmueble o inmueble, que me va a ayudar a ver cómo se va a incorporar, ¿no? Veíamos el caso, preguntaban de los 3,000 libros, que vamos a ver un poquito más cómo vamos a tener que evaluarlo conforme a código. Entonces, las aportaciones pueden ser, como les decía, bienes materiales. Un bien material puede ser una casa, puede ser un dinero, puede ser inclusive mismas acciones, puede ser cualquier cuestión que puede ser sujeta de un bien mueble o inmueble. Los bienes incorpóreos o los bienes inmateriales pueden ser a lo mejor una marca, a lo mejor incluso un crédito o algún derecho que yo tenga sobre algo. Se me ocurre incluso que a lo mejor si yo soy dueño de un restaurante y tengo o de un predio y tengo la licencia de derecho de funcionamiento para bebidas alcohólicas, pues inclusive puede ser una aportación para un esquema de un restaurante. Es un bien que no puedo inclusive tener en mano o no es un bien mueble, pero sí se puede como tal incorporar o se puede tener respecto a la sociedad. Sin embargo, los bienes materiales los podemos tener como bienes numerarios, que se les denomina así, que son dinero, bienes muebles o inmuebles, o los bienes no numerarios, que son de especie. Con respecto de especie, se refiere no como tal al tema de un bien mueble o inmueble, sino realmente en tema de incorpóreo. Si ustedes revisan o tienen la oportunidad de poder ver en sus asambleas de sus empresas, van a poder darse cuenta que inclusive existen asambleas o notarios que todavía utilizan el bien numerario o el bien no numerario. No está mal dicho, no es un lenguaje jurídico que nos afecte, realmente es un lenguaje del deber ser o lo que se debe de poner. Sin embargo, en la actualidad, y ustedes van a revisar las actas, no hace como tal referencia a los bienes numerarios o acciones numerarias. Sin embargo, algunos notarios todavía a la vieja escuela les gusta poner acciones numerarias o con aportaciones numerarias o no numerarias. No hay ningún problema, sin embargo, el lenguaje jurídico que se utiliza actualmente, generalmente en el tipo de actas o en las actas de asamblea, no se utiliza. Entonces, al platicar un poquito con respecto al tema de obligaciones, pues es una obligación de dar y como tanto es un derecho. Es decir, que esta obligación va emparejada a un derecho. Nosotros, cuando tenemos una obligación de pago, tenemos que obviamente pagar para que se nos dé el bien, pero incluso trae emparejado un derecho que es obviamente a recibir el bien por el pago que yo estoy haciendo. En el tema de las aportaciones funciona de la misma manera. Si yo estoy pagando la acción, si yo estoy pagando la aportación, tengo obviamente derechos con respecto al contrato social que estoy haciendo. Entonces, si yo estoy aportando y estoy dando un derecho, voy a tener y voy a generar
un derecho. Sin embargo, la obligación va justamente no solo en temas fiscales, sino en temas mercantiles, donde al aportarlo voy a tener como tal esta parte de derechos y de obligaciones. La misma ley general de sociedades mercantiles nos apoya y nos dice cómo existe dos partes con respecto a recibir o a que se me reembolse este derecho. Y por eso es que hacía esta explicación sobre la obligación y el derecho. Si yo tengo un derecho ya como tal de la acción, pues obviamente tengo ciertos derechos sobre el mismo título que me puede ser como tal que se me sea reembolsado, que se me dé una parte de dinero. Y es por eso que vamos a ver que el reembolso de acciones, que lo mismo especifica la ley, corresponde y se da conforme a 4 supuestos. Cuando yo tengo una reducción de capital a través de reembolso, porque inclusive puedo tener una reducción de capital la cual puede ser reinvertida o manejada en algún otro tipo de acciones, puedo tener amortización de partes sociales, es decir que yo voy a tener una parte en la cual voy a amortizar el pago de la acción, o en vez de tener un dividendo voy a comprar a lo mejor más acciones que ya estén emitidas pero no pagadas, que vamos ahorita a ver un poquito más y voy a plantearles ahí unos ejemplos. El ejercicio de derecho de separación, dentro de cuando ustedes tienen acciones o dentro de una empresa, van a tener ciertos derechos, que es obviamente lo que va emparejado con estas dos obligaciones de aportar y de dar, la obligación más bien de dar y el derecho de recibir, y uno de ellos es el ejercicio de separación, donde yo me puedo separar de la acción de la empresa, y obviamente este derecho que yo tengo, y muy puntualmente en algunas de las sociedades que vamos a ver, van a ver que justamente este derecho lo que va a hacer es que me va a dar un dinero que me toca, o sea, realmente me toca esta parte de dinero porque pues yo ya lo pagué, ¿no? Y la parte del retiro de las aportaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el retiro y la separación? Pues la separación puede ser incluso cuando a través de una asamblea sacamos a un accionista, y el derecho de retiro, pues a lo mejor yo quiero venderla o quiero llevármela, ¿no? El derecho de separación inclusive se va en algunos supuestos de sociedades en los cuales, si yo no estoy de acuerdo con las decisiones administrativas, puedo tocar esta parte, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de las sociedades. Entonces, el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece que cuando voy a tener una reducción de capital a través de reembolso, voy a tener que hacerlo a través del portal de la Secretaría de Economía. Antes de que existiera esta reforma sobre publicarlo en el portal de la Secretaría de Economía, muchos se acordarán y a lo mejor verán inclusive dentro de los documentos que existía la obligación de publicarlo en el diario oficial o en el diario de cada uno de los estados o en el de mayor circulación. Ahora estas obligaciones se han modificado bastante y se han modificado para que sea a través del portal de la Secretaría de Economía. Este portal de la Secretaría de Economía realmente es amigable y muchas veces son utilizados por los contadores y no tanto por a lo mejor el abogado fiscalista o corporativo que se encargue de asesorar a las empresas. Y les debe de pasar que mucho el empresario le dice, hay que hacer un aviso en el portal de la Secretaría de Economía, y al que avientan por delante siempre es al contador. Entonces, esta es una de las obligaciones que ustedes tienen que conocer cuando exista una reducción de capital a través de reembolso. Ya se tiene que hacer a través de la Secretaría de Economía, inclusive cuando tengo aumentos de capital, disminución de capitales, o inclusive tengo temas de inversión extranjera, y cuando tengo inversión de extranjera pues hay que dar el aviso correspondiente. Entonces, estas partes tienen que tenerlas muy presentes cuando se tienen o se realizan las asambleas con respecto a las reducciones de capitales. En este tema del reembolso de capital tenemos una excepción a la regla, que aparte de avisar en la Secretaría de Economía cuando estamos hablando de sociedades anónimas y en comandita, tengo que hacer y inscribirlo en el Registro Público de Comercio. Entonces, no solo tengo que presentar el aviso ante la Secretaría de Economía, sino tengo que hacerlo también a través de la inscripción en el registro público.
Y esto lo vamos a ver, tiene que ver con respecto a la esencia de cada una de las sociedades. ¿Cuándo voy a hacer una amortización de partes sociales? La amortización de partes sociales está en el artículo 71, 136 y 127 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ojo, la amortización primero debe de estar en el pacto social, en el contrato. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando voy a amortizar, debe de existir de manera previa o debe de ser de manera subsecuente una emisión de acciones que no estén pagadas para que yo pueda amortizarlas con los dividendos que yo tenga de manera anual. Es decir, que esto puede llevar tanto a la reducción de capital o esto no conlleva, como les digo, la reducción de capital. Es decir, que obviamente como voy a amortizar la acción, o sea, como le voy a meter dinero a través de mis dividendos o del flujo que yo tenga, va a ser realmente una adquisición de acciones ya emitidas o por emitir. Si yo tengo, digamos, 100 acciones emitidas y tengo pagadas 80, pero a lo mejor tengo una ganancia de 20,000, esos 20,000 pesos por acuerdo de los accionistas se van a pagar estas acciones. Estas acciones yo las voy a comprar porque ya están emitidas y obviamente voy a tener que hacer una revaluación de acciones. En el efecto fiscal de la amortización de las acciones, ustedes deben de tener y estar conscientes que como tal voy a tener que pagar el impuesto de ISR y más bien las retenciones de la empresa hacia los accionistas cuando haga este manejo de las acciones. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a amortizar eso, no es como que lo deje fluctuando el dinero en la misma empresa, no, porque quien va a comprar la acción o quien va a ser dueño de estos títulos accionarios que están emitidos pero no pagados, va a ser justamente el accionista. Entonces, sí, yo tengo que hacer un efecto fiscal de que el dinero que va a bajar, el dinero que va a llevar al accionista para la compra de las acciones, obviamente se tiene que pagar y con esto me va a llevar un esquema de reevaluación de la misma acción. Es decir, si yo tengo acciones, ya pueden ser emitidas pero no pagadas, con un porcentaje extra, y tengo un dividendo que a lo mejor le quiero repartir a los accionistas, pero los accionistas acuerdan que no, que se paguen acciones o que se emitan nuevas acciones, si bajo el dinero al accionista, hago como tal las retenciones de ley y con esto yo informo de manera contable el pago de las acciones. El dinero como tal no llega a los accionistas, sino se transforma en acciones. Ahí hay un tema muy importante que se puede confundir con dar préstamos con acciones o con préstamos convertibles en acciones. Es decir, y a lo mejor lo han de haber escuchado o es un esquema de financiamiento por parte de las empresas que nos permite a nosotros generar flujo o que nos permite ingresar dinero a través de deuda, pero que son convertibles en acciones. Son contratos algo complejos que generalmente no se ven en empresas pymes o no tan grandes, sino se ven como tal ya en empresas grandes en las cuales yo emito una especie de deuda a través de un crédito con un particular, pero en el mismo contrato yo especifico que la deuda puede ser convertible a acción. ¿Cómo funciona? Yo llevo a mi tema contable que es una deuda, una especie de pasivo, pero cuando ya voy a tener que pagar, a lo mejor le digo a esta persona que eso va a ser convertible a acciones. Esto se tiene que dejar desde el contrato o podemos tener una especie de anexo al mismo contrato que me va a permitir y esta modificación al contrato social en la cual yo voy a convertir la acción justamente a la deuda a una acción. Entonces es importante que la amortización de las partes sociales siempre esté en asamblea y que pueda ser sobre acciones ya pagadas. Lo que respecta con las acciones pagadas se refiere no a las que voy a comprar, sino al derecho al accionista a poder comprar estas acciones o esta amortización de acciones. Es decir, que si yo tengo un accionista que no ha pagado la acción, yo no puedo darle el derecho de amortizar las acciones si no ha pagado las anteriores. Es importante esta parte porque en la misma ley nos da o nos especifica que no podemos llevar a cabo esta parte. El derecho de separación. Como les decía, el derecho de separación
está contenido en el artículo 38 y 42 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es que cuando el contrato social, es modificado sin consentimiento de administración, es decir, que yo no consiento que este pacto social o que estas modificaciones se estén llevando a cabo, lo que pasa, yo tengo el derecho de poderme separar de la sociedad y es totalmente legal. Esto funciona como tal en las sociedades de responsabilidad limitada, donde o incluso el administrador delega alguno de sus cargos, yo tengo el derecho de separación. Si yo me separo en el mes de septiembre, por ejemplo, que ahorita sería el caso, octubre, noviembre, incluso diciembre, tiene que ser al valor fiscal de la acción. Yo tengo sí que llevar a cabo el valor fiscal de la acción para poder llevarme este dinero de separación y como todo sí va a causar sus retenciones y demás, pero yo como contador estoy obligado justamente a llevar a cabo este estudio fiscal. Yo no puedo llevarme o no puedo ejercer el derecho de separación si yo no he hecho el estudio fiscal. Y lo deben de ver mucho en las empresas que todo lo quieren hacer a valor nominal de las empresas. No solo la ley fiscal nos obliga a hacer el ejercicio de la evaluación de las acciones, sino también nos lo lleva la Ley General de Sociedades Mercantiles cuando ejercemos diferentes tipos de derecho y en este caso puede ser uno de ellos como tal esta parte del derecho de separación. Cuando vamos al ejercicio del derecho de retiro de aportaciones, lo cual tenemos en el 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podemos ver que corresponde a que en las sociedades de capital variable, en las SAs, los socios tienen derecho a retirar el total o parcialmente de sus acciones del capital variable. Como bien sabemos, tenemos dos tipos de capital fijo y capital variable. El capital variable puede ser enfocado a un modelo de negocio especial y este dinero entra y sale totalmente de la sociedad. Entonces, cuando tenemos el tema del capital variable, yo como accionista de una SA puedo retirar este capital. En el artículo 136 podemos ver que, y esto es, ojo, muy importante, la Ley General de Sociedades Mercantiles me va a dar unas reglas, pero en temas fiscales tenemos que atender al tema del Código Fiscal y a la de renta. Y muchas veces esto puede ser un tema de conflicto entre asesores, porque si hablamos con un abogado totalmente mercantilista nos va a decir que nosotros podemos determinar el valor de la acción a través de asamblea y que se debe de cumplir con eso. Sin embargo, si hablamos con un contador fiscalista o abogado fiscalista nos va a decir que no, que tendremos que atender a la ley especial en el tema fiscal, por el supuesto que ahorita vamos a ver. Yo lo que les diría es que sí tenemos que atender a la ley fiscal, porque si no, siempre vamos a tener una contingencia en el tema de las amortizaciones, de las reducciones y demás. Si bien en el tema de la amortización o en el derecho de separación tenemos que la misma ley nos especifica que tenemos que hacerlo a valor fiscal, cuando vamos a ver que en el retiro de las aportaciones, la ley establece, les decía en el 136, que la asamblea puede determinar un valor determinado o valor de mercado para poder retirar las acciones. Es decir, que no es recomendable, y ahí yo les digo que se pueda fijar un valor menor al valor comercial de la acción. Si yo en asamblea, si yo a través de este acuerdo de contrato pongo que mi acción vale 100 pesos y este valor de la acción vale 100 pesos, pero si alguno de los accionistas desea retirar la acción, la deberá de retirar a un valor de 130 pesos. A través de la Ley General de Sociedades Mercantiles es legal, pero si yo tengo un valor de la acción muy cara, esto nos va a generar un esquema fiscal complicado, ¿no? Es decir, por ejemplo, y ahorita antes de continuar con este tema, quiero darle bienvenida a todas las personas que se están uniendo a través de Facebook, que es importante
que se integren a los cursos de CADEFI para que ustedes tengan la opción de ver todo completamente el curso y que dentro del curso puedan ustedes tener una mejor capacitación. El día de hoy estamos viendo nuevamente la segunda parte de los efectos fiscales en derecho corporativo y esencialmente en sociedades mercantiles. Sean bienvenidos y bueno, vamos a estar aquí participando con ustedes. Les platicaba, es importante con respecto al derecho de retiro de las aportaciones, la Ley General de Sociedades Mercantiles me va a dar la opción yo de determinar el valor. Ponía el ejemplo, yo tengo una acción en 100 pesos. Por asamblea o por acuerdo, puedo poner que el valor determinado o el valor mercado para va a ser el valor mercado de la acción o el valor que nosotros determinemos. Ojo, el valor mercado tengo que hacer un estudio para darle este valor a la acción. Sin embargo, si yo veo que está muy caro y lo pongo a valor menor, que puede ser de 125 pesos, pero no de 180, que es el valor mercado, realmente no tengo un valor fiscal de la acción. Es decir, que yo tengo 3 valores de la acción. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es lo correcto? Yo les diría que en temas fiscales no. Y repito, si yo hablo con un abogado que se maneja en temas mercantiles, me va a decir que sí. Pero si yo voy con un abogado fiscalista, me va a decir no. Hay que atender al valor fiscal de la acción. Porque les decía, yo voy a tener siempre la contingencia. Y les pongo el ejemplo. Si me llegara una auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda, del SAT, va a decir, oye, de la Secretaría de Hacienda va a decir, oye, ¿por qué tú tasaste el valor para que se llevara este accionista este valor? Pues el abogado mercantilista va a decir, pues mira, realmente tengo un valor pactado por los accionistas de 125 pesos. Sin embargo, pues ustedes conocen a los auditores del SAT y va a decir, no, realmente ahí lo que estás haciendo es darle vuelta a la ley y vamos a entrar al tema de cómo debemos de tasar el tema del valor de las acciones y esto es una enajenación realmente, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, mi recomendación sería que no se fije primero, ni siquiera un valor menor al nominal, a menos que existiera una pérdida muy clara y muy bien documentada desde el punto de vista contable. Y que inclusive exista un dictamen contable de evaluación de las acciones y que este sea reconocido a través de asamblea para que exista realmente un retiro de aportaciones que esté totalmente fundamentado. Ojo, si ustedes recuerdan, tuvimos hace 2 años una reforma al artículo 5 en el cual ya nos especifica que el beneficio económico no puede ser mayor al beneficio fiscal. Entonces, inclusive la misma autoridad puede irse sobre nosotros diciendo, ¿cómo tienes un beneficio económico mayor a un beneficio fiscal? Y conforme este artículo nos puede tirar, aunque inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles nos especifique esta parte. Hace mucho tiempo existía, me parece ser que en el 97, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había emitido una circular en la cual decía que la forma correcta, a lo mejor de poder hacer estos retiros, era que el valor del reembolso de la acción tenía que ser conforme al valor del promedio del 95% de la acción durante los 30 días anteriores al retiro. Es decir, que yo podía decir que el valor de la acción era 30 días antes, yo hacía un promedio del 95% y podía llevarlo. Sin embargo, o conforme al estado financiero anterior, es decir, que yo veía el estado financiero del ejercicio fiscal anterior y ese va a ser mi valor para llevarlo. Sin embargo, este criterio ya quedó en desuso, por dos razones. Y este era un tema que se llevaba ante la autoridad, ante el SAT, para yo poder llevar a cabo y tener este valor fijo determinado del reembolso de la acción. Sin embargo, esto funcionaba en acciones que estaban cotizando en bolsa. Lo que ha cambiado
es que realmente para la evaluación inclusive de las acciones en bolsa tiene que llevarse a cabo conforme a norma financiera. Entonces ya no puedo hacer o no puedo llevarme las acciones con respecto al tema que no sea conforme a norma financiera. Sin embargo, cuando veamos más adelante, que nada más se va a mencionar, las sociedades promotoras de inversión y las sociedades bursátiles, en el tema bursátil, y vamos a ver